alumnas de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Regional del Sureste. Yo soy Viviana. Yo soy Mitzi y les vamos a explicar el hueso frontal. Para comenzar, identificaremos al hueso frontal. Este se encuentra en la parte anterosuperior del cráneo. Es un hueso impar y por lo tanto central, es decir, está ubicado en la línea media. Además de esto, es simétrico y se encuentra dentro de la clasificación de los huesos planos. Este hueso se encuentra articulado hacia arriba y atrás con ambos parietales, el esfenoides y el etmoides. Por abajo se articula con los huesos nasales, los maxilares y el lagrimal. Este hueso contribuye a unir el esqueleto del neurocráneo con el viscerocráneo. Participa en la formación de cavidades nasales y orbitarias. El hueso frontal presenta dos porciones, una porción vertical y una porción horizontal. La porción vertical recibe el nombre de escama frontal y forma parte de la bóveda craneal. La porción horizontal forma parte de la base del cráneo. En el hueso frontal se describen tres vistas: vista anterior, vista posterior y vista inferior. La vista anterior pertenece a la cara externa de la escama o posición vertical del hueso. Es convexa hacia adelante y corresponde a la frente. En esta vista se observa la sutura frontal o metópica, pero solo la encontramos en jóvenes, ya que al llegar a la edad adulta desaparece. Debajo de esta sutura y por encima de la implantación de la nariz encontramos la glabela, también llamada eminencia frontal media. A los lados de esta emergen dos superficies arqueadas denominadas arcos superciliares o crestas supraorbitarias. Encima de los arcos ya mencionados se encuentran las eminencias frontales. En la parte inferior de esta cara, a los lados de la porción nasal, encontramos los bordes supraorbitarios. Estos se extienden desde el borde nasal, que es articulado con el hueso lagrimal y maxilar, hasta la apófisis cigomática, articulado con el hueso cigomático. La vista orbitaria u orbitonasal es quizá la más compleja debido a los detalles anatómicos que posee. En esta se distinguen dos partes, la porción nasal y la porción orbitaria. Empecemos con la porción nasal. En esta porción está la escotadura etmoidal, la cual es solo el borde interno. Es donde se va a articular el hueso etmoides. De adelante hacia atrás tenemos a la espina nasal, que se articula con los huesos propios de la nariz. Detrás de la espina nasal está la cresta cervical, que se articula con la lámina perpendicular del etmoides. En cada lado de la cresta cervical existen dos pequeños canales que contribuyen a formar el techo de las cavidades o fosas. Por detrás de estos canales y de la cresta cervical encontramos dos grandes orificios que corresponden a los orificios de entrada hacia los senos frontales. Estos drenan en el meato medio a través del infundíbulo etmoidal. Detrás de los orificios de los senos frontales encontramos un par de canales y dos hemiceldillas o semicarillas. El par de canales solo está presente cuando el frontal está desarticulado, porque cuando está articulado con el etmoides se presenta como un conducto anterior y posterior. El conducto etmoidal anterior da paso a la arteria y vena etmoidal anterior y el nervio nasal interno o nervio etmoidal anterior. El conducto etmoidal posterior va a dar paso a la vena y arteria etmoidal posterior y al nervio etmoidal de Luschka. Las dos semicarillas se unen con otras semicarillas del etmoides y cuando se unen
forman una celdilla completa y viene a ser considerado como una cavidad aérea, es decir, un verdadero espacio lleno de aire tapizado por epitelio respiratorio. Ahora comenzaremos con la porción orbitaria. Son lisas, triangulares, con base anterior, amplias y cóncavas. Están dispuestas a uno y otro lado de la porción nasal y constituyen la pared superior de las cavidades orbitarias. Presentan dos depresiones, una hacia adelante y hacia adentro, llamada fosita troclear, y otra hacia adelante y hacia afuera, llamada fosa lagrimal. La fosita troclear presta inserción a la polea de reflexión del músculo oblicuo superior del glóbulo ocular. La fosa lagrimal va a alojar a la glándula lagrimal. La vista posterior es endocraneal. Presenta dos porciones, una porción escama o porción vertical y una porción orbitaria o porción horizontal. La escama es cóncava hacia atrás. A ambos lados de la línea media encontramos dos amplias depresiones denominadas fosas frontales. Estas fosas son marcadas por los polos frontales de los hemisferios cerebrales. En la porción orbitaria encontramos las eminencias orbitarias. Estas son convexas hacia arriba. Las fosas y eminencias presentan impresiones digitales y eminencias mamilares que tienen relación con las circunvoluciones de los lóbulos frontales del cerebro. En la línea media, de arriba a abajo, encontramos el surco del seno sagital superior. Abajo de este, la cresta frontal, donde se inserta la hoz del cerebro. Continúa el foramen ciego, por donde pasa una prolongación de la hoz del cerebro y una pequeña vena emisaria que comunica las venas nasales con el seno sagital superior. Y por detrás, la escotadura etmoidal. En el hueso frontal, además de las tres vistas, encontramos tres bordes: el borde orbitonasal, el borde parietal y el borde esfenoidal. El borde orbitonasal a ambos lados de la espina nasal. Los bordes supraorbitarios describen una curva cóncava hacia abajo. En el tercio medial del borde supraorbitario se encuentra la escotadura supraorbitaria, mientras que en su extremo medial se observa el borde nasal que se articula con los huesos lagrimal y maxilar. En su extremo lateral se distingue la apófisis cigomática, que se articula con la apófisis frontal del hueso cigomático. El borde parietal es de apariencia semicircular y dentada. Este articula con el borde frontal de los huesos parietales. Y el borde esfenoidal es delgado. Se articula de cada lado con las alas menores y mayores del esfenoides.